voy a volver a saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo nos vean en el canal. Agradecida al infinito que estés acá, que hayas madrugado por nosotros, Richard, porque sé la hora que es allá. Creo que no necesitas presentación porque apenas dije que nos ibas a acompañar, pues hubo una emoción colectiva, pero quiero recordar que eres un comentarista deportivo venezolano que actualmente está en ESPN Deportes, que comenzaste como productor de Radio Caracas Televisión, pasaste por Radio Deportes para, bueno, para hacer lo que te apasionaba, que era estar cerca del periodismo deportivo, de la narración, de los comentarios. Creo que, no sé, te pregunto yo a ti si siempre has hecho fútbol o has hecho otras cosas, otras disciplinas. Bueno, Porque siempre fútbol, básicamente. Me tocó hacer alguna que otra cosa, pero tapando un hueco porque no había llegado el que narraba béisbol, como me pasó una vez con Beto, que me descansa allá en Radio Deporte. Y en Meridiano que me pusieron a hacer, en algún momento me pusieron a hacer hasta polo acuático. Imagínate tú. Bueno, pero lo interesante y lo importante, Richard, es, bueno, como les he dicho de todos mis invitados, la calidad humana, el empeño en trabajar, en no decirle que no, y lo acaba de decir el mismo béisbol, dale, hago béisbol, no decirle que no a las oportunidades, y eso es lo que lo ha hecho crecer, ser un grande, ser un crack, ser admirado por todos nosotros. Yo tengo la fortuna de llamarlo mi amigo, trabajamos juntos y de verdad que Richard es una persona increíble que merece todo lo que está viviendo y el doble por ser tan maravilloso. Yo te quiero agradecer de verdad, para mí es una emoción infinita. Es una emoción muy grande tenerte en mi cátedra de periodismo deportivo porque siempre hablamos de ti, siempre cuento todos los trabajos que tú hiciste y cómo con empeño y pasión, que es la palabra que define este oficio, llegaste a donde estás. Bueno, Richard, gracias. Gracias por estar aquí, por madrugar, por no haberte tomado un café aún y por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carlos, por esto. Es más que una oportunidad, esto es una bendición poderme dirigir a los muchachos, la verdad que sí, que son cosas que que de pronto oportunidades que yo casi no tuve, pero es algo muy lindo que lo voy a disfrutar. También agradecido con la vida por haberte puesto en el camino como una gran guía, una gran amiga, una gran persona a mi lado. Bueno, a ver, de pronto, cuando escucho el nombre de Richard Benet, dice, caramba, el tipo está en ESPN, o sea, cualquiera se puede imaginar que es alguien que la vida siempre la ha tenido fácil y cómoda, y de pronto no es así, ¿no? Yo soy de los que piensa que en la vida hay que ir luchando cada cosita, ¿no? Y Carlota ha sido testigo de eso conmigo y con mucha gente que fueron y tocaron oportunidades en Radio Deporte, porque también la gente que trabaja termina de encontrar las oportunidades. Yo estudié para ser publicista, estudié para ser productor y director de cine y televisión, y en los tiempos que me hice locutor era cuando presentabas la prueba, la famosa prueba que hacía en la Universidad Central de Venezuela. Pero no es que uno es locutor y ya vas a tener trabajo. Muchos de ustedes van a sentir algo que les voy a decir en este momento. Cuando te gradúas de la universidad, sientes que te vas a comer al mundo, porque pasaste 5 años estudiando y preparándote y sabes que tienes toda la capacidad y todo el talento, pero después te terminas dando cuenta que no hay gente que te consigue, que crea en ti, que te dé las oportunidades. Entonces hay que forzar esas oportunidades, hay que trabajar para esas oportunidades, hay que tratar de inventárselas. Y eso es quizá el primer gran choque que vive cada persona cuando se gradúa de la universidad, ¿no? Que nadie cree en ti porque no te conoce. Digo, pues vas a salir a buscar trabajo y mira, solicitamos periodista para impreso, 3 años de experiencia. ¿Y cómo te van a dar los 3 años de experiencia si no te dan el trabajo? A eso se enfrenta todo el mundo. A mí me tocó pasar algo similar, ¿no? Iba, tocaba puertas, perseguía mi sueño y la gente no creía en mí. Pero mientras eso pasaba, yo tenía que comer, tenía que trabajar. Carlota se debe acordar, yo tenía un Fiat Brava viejísimo, que cuando llovía entraba más agua dentro que afuera, de la cantidad de huecos que tenía el pobre carrito. Y aunque esto que voy a decir, Carlota no lo sabe, mucha gente de pronto no se imagina que yo haya tenido que hacer eso. Yo necesitaba dinero, necesitaba pagar cuentas.
mientras estaba buscando las oportunidades en radio como locutor, y me acuerdo que compré unos casquitos esos de taxi, ¿no? Se lo puse arriba al Fiat Brava, ese que tú conociste, Carlotica, ese Fiat Brava gris insípido que tenía yo. Y empecé a ruletear, y entonces durante el día buscaba oportunidades de trabajo, iba, hacía pruebas en emisoras de radio, metía currículum para ser publicista, para ser productor de televisión, y no conseguía trabajo, y en las noches salía a ruletear, salía a llevar gente en mi carro, porque había que pagar las cuentas. Yo soy una persona muy creyente de cuando tú empiezas a forzar las oportunidades van a salir. Pues salieron oportunidades, salió una por allí de empezar a hacer partidos en Radio Metropolitana hace muchos años, pero quizás no con la solidez porque no se creía en lo que estábamos haciendo. Por ahí, un día me toca hacerle una suplencia a José Manuel Vieira, que se le había complicado hacer un partido en Barinas con el Caracas Fútbol Club. En aquel momento el Caracas Fútbol Club, sus partidos los transmitían por Radio Deporte. Y José Manuel Vieira me dice, mira, no voy a poder ir al partido, tú vas y yo te pago lo que me pagan a mí por ir a hacer un partido, claro. Y me tocó ir a Barinas, no a Guanare. Hice el partido y regresé. A los 3 o 4 días, Carlota fue mayor, me estaba llamando para decirme que se querían reunir conmigo porque venía un torneo internacional de fútbol infantil en Semana Santa en homenaje a Luis Manuel Fernández, que en paz descanse. Bueno, obviamente, esa pequeña oportunidad que yo acepté de hacerle la suplencia a José Manuel Vieira me empezó a abrir una cantidad de oportunidades más, y aquella fue la primera en Radio Deporte. Ah, perdón, antes de eso, porque estoy un poco dormido, se me olvida. En el año 96, cuando yo recién tengo mi certificado de locutor, yo empiezo a trabajar en Radio Sintonía, que fue la primera emisora que me abrió las puertas dentro de tantas que yo toqué en aquella época. Empiezo a transmitir, les propongo transmitir un partido de fútbol, el de la eliminatoria de la Copa del Mundo Venezuela-Argentina, era el 9 de octubre de 1996. Para ese partido, la radio contrató a un narrador y yo iba a ir como comentarista, más o menos me iban a probar a mí como comentarista porque yo era más que todo la cabeza de la idea, porque yo hacía el que empujó para conseguir los derechos, para buscar los patrocinantes, para contactar la línea muerta, todo aquello. Yo iba de comentarista más otro señor, un entrenador uruguayo, Adam Thomas, creo que vive aún, y yo. Bueno, faltaban como 10 minutos para el partido, el narrador no había llegado. Y nosotros estábamos al aire haciendo la previa. Y me dice el narrador, el comentarista, el señor uruguayo, me dice, che, vos tenés que hacerlo porque este no viene. Y me tocó hacerlo. Aproveché otra oportunidad en ese momento. Si hubiese tenido miedo, no lo hubiese hecho y quizás nada de lo que me ha pasado en la vida me hubiese pasado. Igual que si no hubiese aceptado la oportunidad que me ha dado José Manuel Vieira de ir a hacer un partido aquella vez en Portuguesa. Hice aquel partido en San Cristóbal, de aquel Venezuela-Argentina, y a los 4 días me estaba contratando el Deportivo de Talchacao para ser parte del staff de ellos. O sea, las cosas de la vida siempre se dan, siempre son oportunidades. Claro, para uno perseguir, empujar esas oportunidades, hay básicamente unas reglas que yo creo que hay que cumplir, ¿no? Primero, prepararse, trabajar duro y con muchísima pasión. Pero segunda, no en orden, quizá a la par de la primera regla que les dije, está tratar de brillar con luz propia sin apagarle la luz al que está al lado. Es decir, que no te vean porque tú le apagaste la luz al otro, porque al otro se le fue la luz. Que te vean porque eres bueno, porque eres noble y porque trabajas con muchísima pasión. A lo largo de todo este tiempo, bueno, estando ya en Radio Deporte, se da la oportunidad de trabajar para Televen, también gracias a la buena oportunidad que me dio Radio Deporte a través de Carlota. Y me llaman para un casting, un mundialito sub-15 en el año 98. En ese casting resulto favorecido. Quedamos los que trabajábamos en Radio Deporte, que era Edgardo Márquez, que creo que está hoy en TLT, quedo yo. Hacemos el mundialito y ese mundialito me da otra oportunidad de la vida, que es conocer a Pelé, por ejemplo.
no sé, es como si para ustedes tienen la oportunidad de hacer un torneo siendo muy jóvenes y de pronto en el torneo viene a jugar Cristiano Ronaldo, viene a jugar Messi, y ustedes tienen la oportunidad de conocerlo y de entrevistarlo. Es parte de esas suertes que te da o la nobleza que te da la profesión. A raíz de ese torneo también abrió las puertas para que alguien me viera en televisión y me recomendara para Meridiano Televisión. Carlos Alberto Hidalgo, también de Radio Deporte. Él me recomienda para una entrevista en Meridiano. Me hacen la entrevista, me hacen la prueba y quedo en Meridiano Televisión. Y entonces ahí ya pasan 6 años en los que son puro aprendizaje, porque llegué a un canal que era pequeñito, de pronto en el pasillo había que caminar entre cajas y alguno que otro escombro porque estaban tumbando una pared, porque ese fue un edificio que no fue hecho pensando en un canal de televisión, sino todo había que hacerlo. Entonces, uno tenía una idea, mira, quiero hacer un programa de tal cosa, de la historia del fútbol venezolano. Dice, ¿nos va a costar dinero? No, hazlo. Y uno hacía. Entonces pasabas de ser narrador, a ser productor, a ser director, hacías de todo. Aprendías a editar, a usar una cámara a nivel profesional, no como yo las aprendí en la escuela de cine y televisión, que yo practicaba con cámaras Betacam no, Umatic. De pronto ustedes no saben, son los Umatic, los cassettes eran de este tamaño. Los cassettes eran más grandes que un periódico. Claro. Entonces bueno, me tocó aprender. Con decirte, Richard, que tenemos unas cámaras así que vamos a presentar en la universidad cuando volvamos en un museo. Mira, que imagínate, yo trabajé con eso. Exacto, también. Y en mi casa en Venezuela tengo todavía cámaras antiguas, porque, a ver, yo las compraba cuando sabía que las iban a sacar de circulación en el canal y yo me quedaba con ellas, las compraba y todo aquello. Bueno, eso me llevó la oportunidad de trabajar en Meridiano durante 6 años. Y un día, fíjense lo que son las casualidades de la vida. La empresa LG me ofrece llevarme a Corea del Sur para hacer una serie de programas sobre el fútbol coreano para la Copa del Mundo y sobre Alemania. Y voy a Corea del Sur y voy a Alemania. Ellos pagaron todo el viaje. Entonces, para ir a Corea del Sur, originalmente el viaje era a través de Los Ángeles y necesitaba una visa americana. Yo en mi vida había ido a Estados Unidos. En mi vida. Entonces, fui a la embajada americana, atendí la cita de la visa y me dieron la visa de turista. Después el viaje no se hace por Los Ángeles, sino que se hizo por Alemania. En total, ya yo tenía mi visa en el pasaporte. Ya les voy a decir por qué, ya más adelante, por qué les contaba esto. Estando en ESPN, un día llego a la casa y mi esposa me dice que llames a esta persona. Y es un papelito y dice el nombre de alguien y dice abajo ESPN y el número es de Estados Unidos. Entonces, cuando dices así, qué raro. Llamas, en aquella época era teléfono CanTV, no sé si todavía son los CanTV en Venezuela. Entonces, hacer una llamada al extranjero era carísimo. Entonces, con el dolor del bolsillo, llamé a esta persona, me dice que había una invitación para unos castings cerrados que se iban a hacer en Caracas en ese fin de semana y me querían invitar, que me había recomendado a alguien de Unión Radio. Bueno, voy al casting. El casting era para Sports Center, en aquel tiempo ya hacía el noticiero Meridiano también. Quedo preseleccionado al igual que Tony Kerky y Rebeca Rengifo. Viajo yo a México y les puedo asegurar que hice una audición de Sports Center mejor que los noticieros que yo hacía en Meridiano. O sea, yo estaba seguro que el trabajo era mío. Estaba seguro. Regreso de México súper confiado, casi ya imaginándome, haciendo planes de mi vida en México. Y pasan 2 semanas, por ahí me llega un email. Dice, muchísimas gracias por haber participado, no sé qué, ya tomamos una decisión. O sea, como que todas las ilusiones se fueron. Bueno, entonces no quedaba otra, sino que seguir empujando las oportunidades. Pasaron 2 semanas más y se comunica otra persona de ESPN conmigo. Y me dice, vimos un demo tuyo narrando fútbol. Te queremos hacer una prueba acá en los Estados Unidos. ¿Has venido a los Estados Unidos? No. Entonces me dice, ¿no tienes visa? Y yo, sí tengo visa.
las cosas que te las va haciendo Dios cuando tú buscas las oportunidades. Saqué una visa que supuestamente era para viajar a Corea del Sur, haciendo escala en Los Ángeles, pero la visa sirvió fue para hacer una audición en ESPN. Mi primera venida a los Estados Unidos fue aquella vez para el casting a ESPN. Llegué al aeropuerto de Hartford a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana estaba en el hotel, a las 9 de la mañana estaba haciendo un casting y a las 10:30 estaba regresándome al aeropuerto. No conocí nada. Mi primera venida a Estados Unidos no conocí absolutamente nada. Fue solamente para el casting. Con tan buena suerte que a ese casting vinieron otras personas, incluso vino un buen amigo mío, Alex Candal, vino a ese casting también. A final de cuentas yo saqué el número ganador, ¿no? Y me hicieron una oferta por 2 años. Bueno, esos 2 años han sido el crecimiento de mis hijos, la oportunidad de vivir fuera de Venezuela, por ya casi 15 años que estoy acá. Pero ha sido todo en virtud siempre del esfuerzo, del sacrificio, yo creo que de portarse bien, de no, repito, no apagarle la luz a otro para que tú puedas brillar, porque esa no, nunca va a ser la forma de hacer las cosas. Lo que sí es cierto es que dentro de todo esto, y creo que es parte del consejo grande que uno les puede dar, ¿no? Ustedes hoy están recibiendo clases de una persona espectacular como Carlota. Hoy están llenos de ilusiones de todas las cosas que pueden hacer de la vida. Quizá algunos de ustedes con más sacrificios que otros, porque algunos nos ha tocado un poco más dura la vida en nuestros inicios. Por ejemplo, yo vengo no de muy, muy abajo, pero sí vengo de una familia de clase media baja. Entonces, quizá las oportunidades son menos cuando tienes menos herramientas, pero igualmente tienes que buscar y alcanzar esas oportunidades. Hoy ustedes están llenos de ilusiones. Las ilusiones se hacen realidad. Decía Walter Disney que si querías que algo sucediera tenías que soñarlo, pero tienes que empujarlo para que suceda, tienes que empujar las oportunidades. Yo todo lo que me está pasando lo soñé. Yo todo lo que me está pasando, yo puedo decir que yo lo soñé porque de niño eran mis sueños despiertos, ¿no? Cuando yo me reunía con mis amiguitos a jugar en la consola, y con lo que les voy a decir se me va a caer la cédula, después de la tarde vino una consola llamada Intellivision. Es como, nosotros jugábamos los partidos de fútbol en Intellivision, que era como decir jugar FIFA hoy. Y mis amigos y yo, con 10, 12 años, yo los narraba. Yo no sabía que mi vida iba a ser eso. De niño, yo siempre crecí siendo fanático del fútbol, porque mi padre fue directivo de un equipo en primera división del Canarias, y yo escuchaba por onda corta los partidos de fútbol del Deportivo Táchira, y escuchaba a Manolo Ávila, que todavía narra, y su hijo hoy en día es comentarista. Y eso me parecía tan mágico, que alguien que yo no podía ver y que estuviera tan lejos, era capaz de escribirme y de hacerme sentir la emoción como que estaba allí en el estadio, que yo soñaba con eso. No existe una forma de estudiar lo que tú quieres hacer si tú no lo trabajas, tú tienes que intentarlo. Entonces todas esas ilusiones yo las guardé en el corazón y la vida me fue poniendo en el camino a gente correcta en la medida que yo traté de andar por el camino correcto. Gente que me ayudó a tomar decisiones o gente que tomó decisiones sobre mí y que me llevó al lugar que hoy estoy. Algo les puedo decir, yo hoy con casi 51 años, ya digo, ya boto la cédula definitivamente al suelo. Yo tengo casi sigo teniendo 50. la misma ilusión. Para ti no se te nota, a mí sí. Yo hoy con esta edad sigo teniendo la misma ilusión que tenía cuando era ese niño que jugaba en Intellivision, o la misma ilusión que cuando iba a Radio Deporte y sabíamos que Venezuela jugaba un partido en el Sudamericano Sub-15 y había que mover la antena parabólica para poder recibir la señal y narrar el partido, con esa misma ilusión, con esa misma ilusión. Si no tienes ilusión, no tienes ese motor de decir, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto. A veces yo me excedo, soy muy pasional con el tema de la ilusión, de querer lograr las cosas, de querer empujar para tener objetivos. Pero es eso es lo que te anima a seguir, lo que te permite seguir soñando y los sueños los vas a seguir haciendo realidad. A mí no me pesa nunca decir que vengo de una familia de origen humilde, para nada. Me encanta, porque creo que ahí pude forjar esa ilusión de tener cosas, de hacer cosas, de llegar a hacer cosas interesantes, ¿no? Y la vida, si te portas bien, te va a dar todas esas oportunidades. Son muchas las anécdotas que tengo, lo que pasa es que estoy recién despierto, no acostumbro a hablar de estas cosas, pero
Así que no sé si hay algo que ustedes quieran ir preguntando y así me van animando a que yo me suelte y me recuerde, mucho mejor. Mira, aquí Brandon te pregunta, no sé si Brandon puede encender el micrófono y preguntarte él, pero bueno, en todo caso, escribió acá en el chat, ¿cómo hiciste con el idioma cuando fuiste a Corea? Uy, a ver, el G nos asignó dos traductoras, ¿no? Ujú. Era muy difícil, pero, a ver, el inglés machucado que uno aprende en el liceo, con el inglés machucado de ellos que también aprenden en la secundaria, más o menos nos entendíamos, ¿no? Claro, el coreano sí era imposible. Me acuerdo que me dieron una lista de palabras para decir sí, gracias, buenos días, buenas tardes. Yo no podía, no, porque hay vocales, para empezar, que el abecedario de ellos es de 14 letras nada más. Y entonces, combinando esas 14 letras, hacen sonidos. Sonidos que nosotros en la cultura occidental no conocemos, no sabemos hacer porque no crecimos haciéndolo. Entonces era súper complicado, pero bueno, tocó. Igual que cuando llegué aquí no hablaba inglés y llegué después de viejo. Difícil, ¿no? Y nada, Sí. ¿cómo hiciste cuando llegaste allá entonces? Mira, tuve la suerte primero, el primer año lo desaprovechamos, no aprendimos una sola palabra, porque claro, llegas a un sitio donde el trabajo es en español, te ¿No? empiezas a relacionar con la gente latina, con peruano, argentino, mexicano, y entonces vas a una tienda y el que te va a atender, si tiene un cartelito aquí que dice Scott, no le dices nada, pero el que dice Julio o la que dice María, a esa le pregunta porque sabe echar español. Entonces Claro, cometimos ese error y pasó un año y no aprendimos una sola palabra. Después nos pusimos serios porque veíamos que nuestros hijos querían invitar a los amiguitos a la casa y los padres querían, como yo vivo en un pueblo, existe mucho eso de que los padres quieren conocer con quién juegan sus hijos. Y uno tenía como miedo de hablar con los americanos. Hoy en día no, aprende escuchando radio, escuchando televisión, aprendes relacionándote con ellos. Yo tuve el apoyo de una señora muy buena que nos ayudó, más que a aprender el inglés, nos ayudó a adaptarnos al país por el tema de la cultura, del tema de impuestos, una cantidad de cosas porque es un país completamente diferente a lo que es Venezuela. Entonces todo cambia, todo es distinto. claro. Pregunta Brandon, ¿cuál fue la narración que más disfrutaste? Y yo te quería preguntar también, más o menos relacionado con esto, ¿cuál es la narración que más has disfrutado? ¿En qué momento dijiste, estoy aquí, lo logré? Claro, dices que sigues teniendo ilusiones, pero ¿en qué momento hiciste clic y dijiste, de verdad estoy aquí? O sea, ¿cuándo fue ese momento que uno lo piensa? Aunque quieras más, ¿no? Uno lo piensa. No, fíjate, voy a empezar por la del partido. La del partido que más disfruté fue el 3-0 que Venezuela le metió a Uruguay y Montevideo. Por Mm, cierto, que hoy juega Venezuela contra Brasil. Ojalá los tiempos fueran como aquellos, que Venezuela lucía grande, ¿no? Pero bueno. Aquella época me tocó estar allá en el Centenario, hacer el partido por radio. Ya yo tenía un tiempo que no estaba en Radio Deporte porque la vida te va llevando a distintos escenarios. En aquella época estaba con Unión Radio y porque trabajaba en Unión Radio y en Meridiano a la vez. Eh, Estando en el Centenario, lo que nos imaginábamos era que Uruguay nos iba a pasar por arriba, fue Venezuela la que le pasó por arriba. Y entonces haber estado allí, haberlo contado, haber relatado ese partido, creo que es una de las experiencias más lindas que me ha traído la carrera. Lo otro que me preguntaste, Carloteca. que ¿en qué momento dijiste, estoy aquí? Es por eso que no se hacen dos preguntas a la vez, niñito. Voy a aprovechar para uno tiene que hacer una Exacto. pregunta porque el entrevistado no se va a acordar de una de las dos. Y más si soy yo que siempre soy distraído. Ajá, Eh, la yo pregunta era, creo que ajá, cuando yo había arreglado ya para venir con ESPN, entonces yo empiezo a ir y venir mientras me sale la visa de trabajo. Entonces yo venía, estaba una semana acá, regresaba a Venezuela y así. La vez que vengo ya a trabajar por primera vez sin tener visa, sin estar esa semana acá, ahí me toca sentarme en un estudio del canal aquí en Estados Unidos ujú, con Fernando Palomo, Mario Kempes y con Eduardo Vizcayar. Y en ese momento
estando ya para empezar a grabar el programa, es que digo, Dios mío, estoy acá, ¿en serio? O sea, en ese momento, como que ya cuando íbamos a grabar, es como que, ¡pum!, estás aquí sentado. Y lo bonito es que, por ejemplo, a Mario Kempes yo lo conocí cuando él fue a Venezuela y fue a dirigir a Mineros de Guayana. La esposa de Mario Kempes es venezolana. Esta profesión, el haber conocido gente maravillosa, me ha dado oportunidades tan bellas como conocer, no sé, yo conozco cerca de 30 países. Cuando yo empecé a trabajar en esto, lo más lejos que yo había ido era a Puerto La Cruz. Carlota lo sabe. Yo trabajaba en Radio Deporte, yo nunca había salido de Venezuela. Es así. Y no era ningún bebé. Ya tenía yo por lo menos 27 años, 28 años. Y toda la vida empezó a cambiar después. Entonces, esta profesión te da la oportunidad de viajar, de conocer gente maravillosa, de conocer gente que admiras, como Mario Kempes, por ejemplo, de sentarte a entrevistar a personas que la mayoría de la gente está acostumbrada a verlas por televisión. Y uno tiene de pronto la oportunidad de estar allí y de entrevistarlo en un mano a mano. Son muchas las virtudes que tiene esto. Repito, siempre hay que trabajar fuerte para eso. Es así. Mira, Brandon se entusiasmó y te va a hacer las preguntas directo. Brandon. Pero un cuestionario completo, qué bien, qué bien. Sí, enciende. Hola, Richard, buenos días. Buenos días, Ahí Brandon, ¿cómo estoy. te va? Bien, yo tenía una pregunta porque la verdad es que a mí me gusta mucho esto de la narración deportiva, pero yo quería saber más o menos cómo hace uno o cómo haces tú cuando sientes que no hay feeling con tu compañero, cuando estás transmitiendo. Mira, qué pregunta tan buena. Nunca me la habían hecho, pero es verdad, es algo que sucede. Es algo que sucede, de pronto no es tan común, pero sí sucede y sucede mucho. Siempre es mejor hacer clic con el compañero. Es como los futbolistas, ¿no? Los centrales juegan diferente dependiendo de quién es el compañero, o los delanteros se entienden mejor. A mí me tocó varias veces, y mira, la verdad es que tratar de ser lo más cordial que puedas, definitivamente. No es imponerte, porque tú ya no se tiene que imponer por encima de la del otro. Siempre hay que tener claro que cuando estás transmitiendo, hay un narrador y un comentarista, tú no tienes que competir con tu comentarista. Hay todavía muchos que cometen ese error de competir, de demostrar que yo sé más, que yo soy mejor, que yo lo sé todo, y eso no puede ser, porque si tú minimizas a tu comentarista y no lo dejas brillar, significa que tú tampoco estás brillando. Por eso tú preguntaste algo que es clave. Cuando no hay ese feeling con el compañero, es que aunque no lo haya, el televidente, o en el caso de la radio, el radio escucha, no puede darse cuenta que no exista feeling. ¿Entiendes? Entonces hay que saberlo llevar, hay que saber resistir y hay que estar preparado por ese momento. ¿Cómo hacerlo? Tratar de originar la mayor empatía. En algún momento la otra persona te va a sonreír. No todos vemos el fútbol igual, pero por eso no significa que vayas a chocar al aire. ¿Entiendes? Digamos que la mejor forma de evitar eso es no compitiendo con el que tienes de compañero al lado. Nunca, nunca. Porque es que es verdad, si ahí le estás apagando la luz, si tratas de competir con esa persona, y la idea es que tú brilles y que brille esa persona, pónsela fácil para que él pueda desplegar sus conocimientos. Siempre esa es la ventaja que tiene el narrador, de ser el que tiene que abrirle el camino al otro, el que tiene que dar el pase de gol, por decirlo. Entonces el otro se va a sentir a gusto. Si tú le estás poniendo fácil las cosas, si le das la oportunidad para que brille, para que exhiba ese conocimiento, mira, la transmisión queda bella, pero es cuestión de eso. Como narrador hay que saber manejarlo. ¿Alguna vez te pasó a ti que el comentarista te trató de minimizar? Montones de veces. Montones de veces me pasó. Y en el primer momento, lo que sientes es como, ¿qué le pasa a este? O te da un ataque. Me pasó en Venezuela y me ha pasado aquí. Y hay que ser más inteligente. Yo digo que en la vida hay que ser más inteligente que todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque el que te ataca de esa forma no está siendo inteligente y cree que tú eres un tonto. Cuando tú eres más inteligente, le das un baile y ni se entera. Y todo te queda bien. Entonces, afortunadamente, las veces que me tocó con compañeros así, lo supe manejar. La ventaja, claro, de siendo narrador es que yo soy el que tengo que ser el host, pues, del evento, el anfitrión,
y eso me facilita las cosas, ¿no? Porque puedo manejar las intervenciones y manejar cómo se arrancan algunas intervenciones. Y por ahí es que siempre lo llevé adelante. Claro. Bueno, y también el productor tiene que estar pendiente, ¿no? De si hay una situación así, al menos yo lo hacía, y mira que me tocó con difíciles, y tú lo sabes, no por ti, sino por tus compañeros, porque eran compañeros tuyos, en las narraciones y en los comentarios que no se llevaban bien, y uno tenía que estar pendiente de, epa, mosca, cuidado. Era difícil. Mira, levantó la mano. Pero a ti porque tú tienes mucho carácter. A ti Sí. porque tú tienes mucho carácter lo podías hacer. Pero, Sí. por ejemplo, no sé, un muchacho que tenga 22 años, que esté como asistente de producción en un canal de televisión, no se atreve a decirme algo así. A mí, por ejemplo, ¿entiendes? Claro. Porque me ve a mí con un respeto mayor por mi edad o lo que sea. Entonces, no todo el mundo tiene los cuernos que tú tienes. No, y era difícil porque ya les voy a dar la palabra que tienen levantadas dos manos. Y para mí era difícil, por lo menos en el Mundial de Francia, que fue la primera gran producción mía, lo difícil era que yo era una niña, porque tenía 26 años. Era una niña y era mujer. Entonces, en esos tiempos, eso era más difícil. Pero bueno, salió un trabajo hermoso, la verdad, Richard. Gracias a ustedes, no a mí. Claro que sí. Mira, le tiene la mano levantada Ernesto. Adelante, Ernesto. Ernesto. Hola, profe, ¿me escucha? Ahora sí, corazón, adelante. Sí, sí. Gracias, profe. Hola, Richard. Un placer poder hablar contigo. Mi pregunta es, ¿cómo es para uno de repente llegar a un lugar nuevo y empezar a trabajar con figuras ya consolidadas, no solo dentro del mundo de la locución, sino con figuras deportivas como Mario Alberto Kempes? Porque, por ejemplo, a mí me gusta el tema de la locución y tengo muchos referentes, y de repente estoy trabajando, no sé, en ESPN, y en el mismo espacio de oficina tengo que encontrarme a Ernesto Jerez, que es mi máximo referente. Sería como un sueño hecho realidad, cómo controlar esa emoción y caer en cuenta de que, bueno, estás en un ámbito profesional y tienes que manejarte como tal. Bueno, Ernesto, buenos días. En principio, es muy lindo sentir admiración por los compañeros de trabajo. Eso es bellísimo. Incluso se puede mostrar esa admiración, pero cuando llegas y te toca de buenas a primeras, si tú estás trabajando en cualquier canal de televisión y te toca compartir micrófonos con Ernesto, te toca compartir micrófonos con Mario Kempes o con quien sea, si estás allí con ellos es porque tú mereces estar allí también. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es que ellos están en un peldaño muy lejano. Son personas a las cuales tú admiras, pero yo admiro a mis amigos. Carlota es mi amiga y yo la admiro, como admiro a muchas personas que no están metidas en mi medio laboral. Entonces, si yo coincido en el medio laboral con alguien que está en una altura, para muchos, muy allá, si yo estoy ahí al lado de esa persona, no es que yo estoy aquí, yo estoy acá con él, porque por algo estoy ahí junto con él. Entonces, seguir admirando a la persona, claro que sí, pero estar consciente primero que tú estás ahí porque lo mereces, porque lo trabajaste, porque lo luchaste, porque estás preparado y tienes la capacidad para hacerlo. Si lo haces de la otra forma, te va a vencer el miedo, se van a dar cuenta las personas que están con ellos que eso es lo que quizás menos importa, sino que se va a dar cuenta el televidente. Y en esta profesión tú tienes que imponer muchas veces tu opinión, tu criterio, y no ser el que queda callado, ¿entiendes? Por admiración o lo que sea. Tienes que ser tú. Y si estás ahí es porque estás a la altura de estar con ellos. Y te ha pasado, ya te voy a dar la palabra, Brandon, que levantó la mano aquí. ¿Te ha pasado que quien se sienta a tu lado te admira a ti? Tiene que haberte pasado, porque ahora eres tú a quien admiramos y a quien admira a todos estos muchachos. Yo creo que sí, en cierto modo, muchos de los que con los que coincide le sucede. Me ha sucedido, por ejemplo, que es algo muy lindo, ¿no? Porque cuando yo empecé en esto, Carlota se acuerda de lo que voy a nombrar. Yo los sábados, yo trabajaba casi que de lunes a lunes. Los sábados hacíamos con Jorge Cubedo el fútbol menor.
y nos metíamos en las canchas del San José de Calazán, o en el 23 de enero, o en el Loyola, a hacer los partidos de fútbol de niños. Ahí, en esos partidos de fútbol de niños, estaban Salomón Rondón, Roberto Rosales, Alexander González, muchos jugadores que hoy en día están en la selección. Entonces, la primera vez ya yo estando de este lado, que yo estuve aquí en Estados Unidos, me tocó la oportunidad de entrevistar a Salomón Rondón, que fue en Miami por un partido de Venezuela-Nigeria, que él se acuerde de ti y él empieza a hablar tan lindo de ti, de cuando él era un niño y te veía que uno iba ahí en esas tribunas llenas de tierra a hacer partidos de fútbol de niños. Él ahí estaba mostrando admiración hacia mí. Y para mí era algo bellísimo. Era un gesto tremendo porque tú dices, coño, es Salomón Rondón. O sea, no es cualquiera. Que es alguien a quien yo admiro muchísimo. Entonces, claro, eso te llena mucho, pero a la vez tú tienes que tratar de llevar las cosas de una manera distinta, ¿no? Él en esa entrevista, si bien antes de la entrevista mostró esa admiración, después fue totalmente opuesto. Fue totalmente un jugador de fútbol consagrado, con fama. Hizo lo que yo esperaba que hiciera. Entonces sí, se me ha tocado ese caso de coincidir con alguien que demuestre alguna admiración, por lo menos inicialmente. Qué bonito. Brandon levantó la mano y luego Daniel. Brandon. Yo tengo dos preguntas. La primera que tengo es si aún sigues sintiendo algunas veces nervios o miedo cuando te tocan transmitir, y cuándo fue la vez que tú sentiste así como el mayor miedo en una transmisión. Ok. Bueno, el seguir sintiendo miedo, no, yo creo que yo nunca tuve miedo, Ceguera. Yo creo que porque debe ser que yo soy tan atrevido que tengo, a veces ese atrevimiento me lleva a tener mucha confianza. Lo que sí tengo es mucha ansiedad, mucha ansiedad. Por ejemplo, cuando va a empezar el Mundial, el primer partido que vamos a hacer el Mundial, el primer partido que vamos a hacer en el 98 del Mundial de Francia contra el Deporte, la ansiedad era tremenda, era que quería que empezara ya. No es nervio, porque el nervio de pronto te puede hacer sentir inseguridad. No es que nunca sentí nervios, sí sentí nervios. Cuando me preguntas de nervios, te voy a decir cuándo sentí nervios. Y en esto no quiero hablar de temas políticos, porque aunque tengo una posición firme con esto, no pienso hablar de eso. Cuando el 11 de abril, de pronto muchos de ustedes ni se acordarán de eso, Venezuela se vivió una situación de vacío de poder o de golpe de Estado, lo que todavía no sabemos si fue vacío de poder o golpe de Estado. Y tuvimos no sé si era un presidente, Pedro Carmona, por 2 o 3 días en Venezuela. Y la gente siguió haciendo su vida. Pasó lo que pasó, murió mucha gente y al día siguiente el país empezó a caminar de nuevo porque había que trabajar. Y yo estaba en Meridiano haciendo, me acuerdo un viernes, estaba haciendo en la noche un partido de fútbol argentino junto con Alex Stenberg. Eran cerca de las 9:30 de la noche y nos avisó la gente de seguridad del canal que había, no sé cómo se llamaba en aquel tiempo, círculos bolivarianos, creo, bueno, afuera del canal, y estaban armados y disparaban y había gente saqueando. Y la gente empezó a dejar el canal. Y entonces en el canal lo último que hicieron fue dejarnos al aire porque no podíamos cortar el partido, pero no había director, no había operador de video, todos se habían ido. Y nosotros estábamos en la puerta del estudio con el micrófono aquí, viendo en un televisor. Así nos dejaron eso, porque nosotros teníamos que terminar a las 10 de la noche. Terminamos, nos sacamos los micrófonos y la programación se quedó así, con lo que dejaba el satélite. Y salir corriendo. Recuerdo que salí del canal con el carro y tenía que apartar gente, o sea, tirarle el carro a la gente para poder salir, porque ciertamente había gente armada y estaban saqueando por esa zona en San Martín. O sea, era un momento bastante complicado y es un momento en el que tú dices, tengo que tirar el carro para que la gente se aparte, porque no me voy a detener cuando tuve gente que está saqueando y que están armados. Entonces, ese fue el día que realmente sentí miedo. Pero miedo por hacer lo que es mi profesión, nunca. Siempre lo que sentí fue ansiedad.
Bueno, Daniel Abreu tiene la mano levantada. Hola, buenos días, Richard. Un gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Y bueno, mi primera pregunta, bueno, tengo un par de preguntas, pero la primera que te voy a decir es cómo se dio ese proceso de adaptación de transición, así por así decirlo, de un lugar de trabajo a otro, por ejemplo, de Radio Caracas a Meridiano, de Meridiano a ESPN, entre otras cosas. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo lo sentiste? ¿Fue muy, muy tortuoso, muy difícil, fácil? Bueno, mira, las transiciones depende de cuál sea el camino que vas a tomar. Por ejemplo, cuando yo estuve en Radio Caracas Televisión, la transición no fue fácil para otro medio porque yo estaba dejando de ser productor de telenovelas, que es lo que estaba haciendo, para buscar un camino que, si bien estaba en los medios, era completamente opuesto. En ese camino yo necesitaba convencer a una emisora de radio que me diera la oportunidad, necesitaba reunir dinero para alquilar el espacio, que era lo que se acostumbraba mucho en aquella época, y necesitaba otro trabajo. Entonces, en medio de eso, era el que tenía que salir a ruletear con el carro, por ejemplo. Entonces, la transición fue esa. Fue hacer algo que de pronto no es lo que tenías en mente hacer, pero sin abandonar el objetivo principal, la meta que me había fijado. Esa fue una transición muy diferente, ¿no? La transición de pronto de Meridiano para ESPN fue un poco complicada también porque era dejar todo en Venezuela, era dejar tu casa, tus muebles, tu familia, tus amigos. Y cuando empiezas a vivir en otro país, empiezas a extrañar todos tus recuerdos y todos tus afectos, sobre todo los afectos. Yo extrañaba, no sé, hasta las cortinas de la casa en Venezuela, porque todo te cambia el escenario, te cambia todo. Y ya a la hora de una urgencia no tienes un familiar cerca, no tienes un amigo cerca, todo cambia, todo cambia. Las transiciones siempre van a depender de qué es lo que tienes en el camino. Lo que yo siempre he pensado es que no hay que tener miedo a los cambios, todo lo contrario. El tren de las oportunidades pasa muchas veces frente a tu casa. Eso sí, cuando pasa, te tienes que subir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que te tengas que devolver. En la vida hay que ser atrevido. Te subes a ese tren y después donde te dejó te va a pasar otro tren y te vuelves a subir. Siempre, siempre. Eso es lo que tal vez me pueda quedar como una satisfacción al día de mañana, decir, caramba, yo pude hacer lo que se me provocaba, porque cada vez que por ahí apareció una oportunidad, yo era el primero que levantaba la mano, yo era el primero que me atrevía. Eso es lo que te va a ayudar a recorrer, a aprender, a mejorar como ser humano. Entonces, las transiciones están basadas en eso también, ¿no? En aprovechar las oportunidades, en tomar las decisiones correctas siempre. Juan José, tiene dos preguntas. Ah, tenías otra pregunta, Daniel, perdona. Ah, es gran opción. Tenía un par de preguntas. Ajá, Pero bueno, te hizo caso. Bueno, la segunda pregunta creo que ya me la respondiste con esto, pero era como, ¿cómo tú sabes que, bueno, cómo te sientes? Sabes que estás preparado para una nueva oportunidad, un nuevo reto, pero ya me respondiste más o menos como que nunca sabes y tú nada más te lanzas, lo peor que podía pasar era devolverte, pero a ver si me podías ampliar un poquito más esa respuesta. A ver, yo nunca, cuando vi que me llegaba una oportunidad, nunca me devolví. Nunca me fue mal. Nunca me fue mal. En alguna, vas a coleccionar alguna experiencia negativa, seguramente, pero nunca me terminó yendo mal. Porque incluso en el peor de los casos, me va a quedar la satisfacción de haberlo intentado y de convencerme por mí mismo, mira, esta no era, que no me ha pasado al 100%, ¿verdad? Que no. Siempre te va a dejar por lo menos la satisfacción de haberlo intentado. Cuando vemos, por ejemplo, Venezuela nunca ha ido a un mundial de fútbol de mayores, pero lo seguimos intentando. Y algún día iremos. Por eso es que hay que intentarlo. Por eso es que hay que ir, hay que atreverse. Uno no puede hacer la vida caminando de puntitas. Uno no puede caminar de puntillas en la vida. Uno tiene que pisar fuerte. Tienes que dejar tu huella.
De pronto es algo que puede sonar arrogante, y no es que yo sea arrogante, pero puede sonar arrogante. Pero es que si tú dejas tu huella, tú le estás dejando un legado a tus hijos. Tú estás desarrollándote más como persona, estás aprendiendo más de la vida y le estás dando la lección a otros de cuál es el camino que tú seguiste y que ellos pueden hacer algo similar. Es así. Ahora sí, Juan José, ¿dónde estás? Un gustazo, Richard. Un placer Gusto. de conversar contigo y primeramente te admiro por todo lo que has hecho, tanto profesional como persona. Admiro mucho tu trabajo. Este, Mis preguntas van encaminadas a qué diferencia entre el Richard soñador que quiso ser periodista deportivo, narrador, al Richard de ahora. ¿Y qué te gustaría cambiar o qué quieres seguir trabajando en el futuro? Y bueno, otra cosa que se me vino de repente es que no sé si compartes conmigo esto, que cuando tú vas a un área de trabajo, bien sea en una sala de redacción o lo que sea, uno tiene como que la presión de que, bueno, yo tengo que quedarme aquí, no sé qué, porque es mi futuro, ¿no? El tema es disfrutar, ¿no? Esto siempre me lo ha dicho mi mamá siempre cuando yo voy al Nacional o cuando voy a cualquier cosa. Es disfrutarlo, escribirlo cada minuto. Entonces, creo que si me puedes responder. Mira, voy a empezar por la segunda porque la primera se me olvidó. Cualquier cosa Pero la deja que recuerdo. empiece por la segunda y Ok, luego. me la recuerda, pero empiezo por la segunda. Exacto. La segunda, a ver, yo soy de los que piensan que uno en la vida tiene que divertirse. Diviértete con lo que haces. Yo sé que no todo el mundo tiene la clase de empleo que quisiera tener. A ver, hay gente, yo antes de estar en esto, tuve que ruletear un carro. Yo antes de esto vendí seguros y no me gustaba vender seguros. O sea, yo he hecho tantas cosas en la vida que eran cosas que no me gustaban. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes que aprender a divertirte haciendo lo que estás haciendo. Aprender a encontrarle el gusto. O se da la oportunidad y el paso hacia donde lo quieres llevar. De pronto yo cuando me tocó ruletear con el carro, no hay manera de estar feliz ruleteando un carro cuando no es lo que quieres. No hay manera. Pero me mantenía feliz porque sabía que esa era una de las formas de yo conseguir el dinero que necesitaba para alquilar un espacio en radio o para pagar las cuentas de mi casa. ¿Entiendes? Están allí, están diciendo, claro, así es fácil decirlo porque a ti te pagan por ver partidos de fútbol, por narrar partidos de fútbol, te llevan de viaje y todo eso. Caramba, ¿quién se va a quejar? Claro, es verdad, me pagan por hacer lo que me encanta y me dan la oportunidad de viajar y todo eso. Pero no es algo que ha sido fácil. Yo lo he soñado, lo he trabajado y lo sigo trabajando para que se mantenga. Pero lo sigo trabajando con alegría, divirtiéndome, siendo feliz con lo que hago. Incluso cuando me tocó vender seguro, yo era feliz tratando de hacer cosas, aunque me costó muchísimo, pero encontré la forma de ser feliz en lo que estaba haciendo. Esa es una de las claves de la vida. Y la otra pregunta era... ¿Qué distingue, qué diferencia el Richard soñador que soñó en un momento que quiso ser periodista, narrador deportivo al Richard de ahora? Yo creo que la verdadera diferencia es que estoy más viejo, porque sigo siendo soñador. Hoy en día, por ejemplo, con todo el surgimiento de redes sociales y la evolución que han tenido los medios de comunicación, que si la radio empieza a evolucionar hacia los podcasts, la televisión empieza a evolucionar es una forma de mantener la mente ocupada y de forzar a la creatividad, ¿no? Entonces, creo que sigo soñando y sigo haciendo nuevos proyectos y todos los días que me despierto tengo alguna idea nueva, todos los días. Y de pronto tengo, pero es porque trato de llevar 4 o 5 proyectos a la vez.
Y a todos les pongo, creo, el mismo cariño, el mismo corazón. Y de pronto, el primero que sale es el que va saliendo, ¿no? Por ahí uno de Van Gogh, por ejemplo, el artista, él estaba pintando 4 o 5 cuadros a la vez. Claro, a lo mejor demoraba 3 años en terminar un cuadro, pero estaba haciendo, estaba soltando aquella creatividad, ¿no? Yo creo que así puede ser uno también, ¿no? Entusiasmarse y seguir siendo soñador. La diferencia real no es cambiar mi forma de soñar, todo lo contrario, sueño igual que cuando tenía 10, 12 años. Tengo las mismas ideas que cuando tenía 10 o 12 años. Lo que sí ha cambiado es eso, que tengo canas, que me dejo la barba para que no se me note la papada. Esa es la verdadera diferencia, pero yo sigo siendo un chamo que está soñando todos los días y que todos los días al despertarse tiene una idea nueva. ¿Qué te falta por hacer, Richard? Ay, perdón, corazón, dime. Uy, un montón de cosas. Ahora sí. No, No que quería comentar que siempre las cosas, bien sea que tú, no sé, en cualquier área de trabajo o cualquier cosa, haz las cosas con excelencia. Siempre, porque eso te va a llevar a lugares que nunca habías pensado imaginar. Sí, fíjate que, a ver, en la vida todo es competir también, ¿no? En la vida es competir con lealtad, pero es competir. Cuando tú estás buscando un trabajo, tú compites. Cuando estás preparándote para un examen en la universidad, estás compitiendo con tus compañeros por obtener la mejor calificación. O sea, en la vida hay que competir con nobleza, pero hay que competir. Y así es el día a día. Por eso la competencia te lleva a la excelencia, o te lleva a ser muy bueno en lo que haces. Tú me habías preguntado algo, Carlota, y se me olvidó. Sí, viste. Te pregunté qué te faltaba por hacer, dijiste un montón de cosas, pero ¿qué es eso que dice? Claro, como dices tú, me falta por hacer esto, lo hace y te va a faltar otra cosa porque así es uno. Uno quiere probar más, seguir más, hacer más, porque es un apasionado de lo que hace. Yo también puedo decir que en esto de la docencia, pues procuro mostrarle a mis estudiantes que me apasiona estar aquí con ellos, pero ¿qué falta? O sea, ¿qué falta ahorita? Ahorita, ¿qué es lo que Richard diría? Me encantaría tal cosa, hacer esto, hacer aquello. Bueno, una de las que me encantaría es volver a trabajar en Venezuela, por ejemplo. Volver a trabajar en Venezuela me encantaría. Me encantaría volver a estar en los sitios que ya estuve. Me encantaría estar en Radio Deporte otra vez, por ejemplo. Me encantaría volver a hacer televisión para Venezuela. Eso me encantaría. Digamos, no sé, es un anhelo y es una ilusión de volver a... Sé que muchas cosas cambiaron, pero es un anhelo que uno tiene. Me falta por hacer una película, por ejemplo, que eso creo que es imposible. No creo no que vaya a ser imposible, pero no creo que esté dentro de mis posibilidades por mucho tiempo, porque al haber estudiado producción y dirección de cine, siempre mi sueño era ser cineasta y terminé encontrando un oficio que no era lo que más soñaba, pero sí lo soñaba. Entonces yo quería ser cineasta. Esa es una de las cosas que me falta por hacer. Me falta por hacer un libro, que un libro, varias veces lo empecé a escribir y nunca lo terminé. Pero sí, esas son las cosas que me faltan como un montón. Claro, bueno, ojalá pronto. Lo del libro me encantaría. Contando tu historia sería genial. Para mí sería un libro de texto que usaría en mis clases seguro. De verdad que sí. Leo. Uno de anécdotas, exactamente, es uno de anécdotas. Es que sería genial. Son tantas cosas y escribir ocupa mucho espacio. Pero sí lo quiero hacer. Bueno, yo te diría que comenzaras a hacerlo con un Word un día que la verdad sea tranquilo el momento y escribes una anécdota de estas que nos has contado a nosotros, las escribes sin ninguna orden, sino simplemente vas escribiendo cosas y algún día eso a lo mejor tomará forma. Sería increíble, Richard, de verdad que sí. Leo. Lo voy a empezar a hacer así. Sí. Leonardo Ojeda levantó la mano. Leo.
¿Dónde estás que no te veo? Buenos días, profe. ¿Me Hola, escuchan? corazón. Ahora sí, perfecto. Sí, Buenísimo. Bueno, gracias, profe, de verdad. Gracias también a ti, Richard, por estar aquí, bueno, por enseñarnos con tu experiencia. Y principalmente la pregunta que tengo es, o sea, ¿cómo era ese ritmo de trabajo en Meridiano y luego ese cambio hacia ESPN? O sea, me imagino que cada uno tiene sus retos. ¿Y cómo fue eso de estar trabajando aquí en Meridiano y luego bien? ¿Y cuál consideras, a partir de tu experiencia, que es el fuerte del estilo de trabajo aquí en Venezuela y aquí en Estados Unidos? ok. A ver, cuando estaba en Venezuela, trabajaba muchísimo, 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 muchísimo. Los venezolanos crecemos guerreando, la verdad que sí. Los venezolanos trabajamos mucho, mucho, mucho. Cuando yo recuerdo que yo vivía en Los Teques, entonces yo trabajaba en Caracas. Eran las 5 de la mañana y la carretera panamericana estaba llena de carros. Y era una cola desde que salía de Los Teques hasta que llegaba a mi trabajo en Caracas, y no era de día todavía, porque el venezolano siempre sale a trabajar. Y salía de Meridiano y atravesaba toda la ciudad para ir a Unión Radio. O cuando estaba en mi trabajo en Los Teques y atravesaba la Panamericana para ir a Radio Deporte. Uno como venezolano crece trabajando mucho, mucho, mucho. Uno trabaja tremendo. Entonces, claro, cuando yo vengo acá, yo pensé que el ritmo de trabajo iba a ser el mismo, y no lo es, ¿no? Estando en Venezuela, mi hijo ya tenía 1 año y yo veía a mi hijo dormido, porque lo veía en la madrugada cuando me iba a Caracas, y en la noche cuando regresaba ya estaba dormido. Entonces no estaba disfrutando a mi hijo y trabajaba casi que de lunes a lunes. Al llegar acá, el ritmo de trabajo es mucho menor. Entonces, a veces tengo días que trabajo 8 horas, pero tengo días que trabajo 4 horas o que trabajo 2. Es diferente, ¿no? Pero eso a la vez me llevaba a sentirme como un león enjaulado, porque tienes aquel motor de las ideas, de la adrenalina que te da el querer hacer cosas. Y entonces, bueno, afortunadamente con lo de las redes sociales me inventé el podcast con Alex y con Petrocelli, y vamos haciendo cosas, ¿no? Entonces ya, eso es emisoras fuera del trabajo, fuera del canal. Entonces digamos que vuelvo a hacer lo más parecido a lo que era en Venezuela. No, los extremos son malos siempre, porque tantas horas de trabajo en Venezuela es una locura. Pero sí, yo creo que nosotros los venezolanos somos así. Y lo otro es... ¿Cuál era la otra pregunta, Leo? Yo no la anoté, las he anotado todas, esa no la anoté. Leo, ¿cuál era la otra pregunta? Espera, la otra pregunta es que ¿cuál consideras que es correcto el estilo de trabajo allá? O sea, si algo del estilo de trabajo que tú tenías aquí te lo llevaste para allá. Que bueno, ya me respondiste un poco con el tema del podcast del Dream Team que tienes con Can. Sí, creo que el periodismo en Venezuela, a nivel de deportes, que tiene la señal de ESPN o Fox o TIC, no sé, todos los que hay, y con mucho periodista argentino, mexicano, y lucen bien. Y de pronto uno al venezolano dice, caramba, el periodista argentino sí es bueno, el periodista mexicano es muy bueno, y no nos damos cuenta que los venezolanos somos mejores. Voy a traer un ejemplo. Cuando en aquel primer partido que yo hice en el 96, era el viejo estadio de Pueblo Nuevo, no es lo que es hoy en día, ¿no? No era lo que es hoy en día. Entonces, debajo de las tribunas había como 8 tribunas, en la parte de abajo había una fila en la grada que estaba descubierta, y ahí se ubicaban en pupitres a las emisoras de radio. Entonces yo estaba aquí y a 20 centímetros tenía a una emisora de radio argentina, por ejemplo, y no nos separaba ni siquiera un cristal. Entonces, recuerdo que durante el partido, el comentarista, que era este señor uruguayo, los había mencionado, él por la distancia no supo diferenciar una jugada entre ella y no me acuerdo quién era el otro, Albornoz, entre el medio y Albornoz de Argentina.
el comentarista argentino quedaba justo al lado mío, que estaba transmitido por la radio argentina, estaba aquí al ladito mío. Y en una de esas que mi comentarista está hablando, él se me acerca al oído y me dice, che, decirle al comentarista que aquel no es Matías, aquel es Albornoz. Y yo, que tenía rato oyendo al narrador de ellos, yo le digo, mira, gracias, vale, mira, por cierto, dile a tu compañero que Gerson Díaz no está jugando, no está ni siquiera convocado. O sea, en ese momento me di cuenta que por mucho que nosotros los veamos a ellos como un modelo, ellos también se equivocan. Ellos también pueden llegar a un partido y no haberlo preparado, como aquel que estaba transmitiendo, no sé si para Radio Rivadavia o una de esas emisoras. O sea, los venezolanos somos muy buenos en lo nuestro y no tenemos diferencia con los demás, no las tenemos. De pronto lo que nos toca y nos cuesta es demostrarnos mucho más. ¿Por qué? Porque de pronto, en el caso mío, por ejemplo, que cubro fútbol, para el argentino, el colombiano, el mexicano, un venezolano cubriendo fútbol no les suena familiar. A mí me sucedió hace algún tiempo en la radio, invitaron a un comentarista de fútbol cubano. Vas a hablar con, no sé, Luis Pérez, por decir un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Me dicen, él es cubano, pero es un fenómeno hablando de fútbol. Y cuando te dicen, cubano hablando de fútbol. Y pues sí, era un fenómeno, un fenómeno. O sea, yo no puedo caer en la arrogancia que otros cayeron de pronto de vernos que nosotros, como somos venezolanos y no hemos ido al mundial, estamos aquí abajo. Los venezolanos somos muy buenos en todo lo que nos proponemos. En la década de los 70, los 80, los mejores productores de televisión del mundo eran venezolanos. Los mejores publicistas del mundo eran venezolanos. Que de pronto hoy en día la realidad del país es otra y eso ha llevado a cambiar las cosas, sí. Pero, por ejemplo, ustedes que están hoy en día en la universidad, ustedes son los que van a cambiar las cosas, nuevamente las van a poner en el lugar que siempre estuvieron. En el lugar de que los venezolanos somos, me van a perdonar la palabra, profe. Bueno, a ver, sí. Los venezolanos somos arrechos. Sí somos. Yo sé que a ti te gusta mucho cuidar el lenguaje, pero es que a veces uno lo tiene que sacar. Pero tienes razón. Y tienes tanta razón que en otro ámbito que tú conoces muy bien, el otro día tuve yo un encuentro sobre la telenovela turca, que en este momento está boom en el mundo. ¿Y sabes qué descubrí en ese encuentro? Que la mayoría de los trabajadores que están detrás de esas telenovelas son venezolanos. Son esos productores de los años 80 y 90 que hicieron acá unas novelas maravillosas que paralizaron el mundo entero. Y cuando yo descubrí eso, yo dije, claro, es que es así, no lo dudo, que nuestros productores, nuestros escritores, nuestros trabajadores se hayan ido a otros lados, bueno, por lo que está sucediendo, y resulta que ahora la telenovela turca es maravillosa, todos la ven, y la mayoría de las personas que están detrás de eso son venezolanos. Entonces creo que eso va un poquito con lo que tú comentas. Leonardo Morales te pregunta por acá por el chat, ¿cómo nace el Dream Team? Fíjate, desde hacía tiempo Petrocelli estaba con el tema de que tuviéramos un programa de radio en Venezuela y todo. Entonces él decía, no, y buscamos clientes y lo tenemos entre tú, Candal y yo. Yo no estaba, te voy a ser sincero, ni Candal ni yo estábamos convencidos de la idea, para nada. Total que, bueno, ante la insistencia de él, ellos iban a viajar a la Copa América en Brasil a cubrirla por DirecTV y yo viajaba por ESPN. Entonces quedamos en vernos allá. Hubo un día que tuvimos casi toda la tarde libre y entonces quedamos en vernos no me acuerdo si era en Copacabana o en Ipanema, en la playa, echándose cerveza y echando cuentos. Y entonces el que nos traía las cervezas allí, del kiosco que vendía la cerveza, nos decía, Dream Team, porque éramos el equipo de los que bebía cerveza ahí, ¿no? Yo creo que le decía Dream Team a todo el que le compraba para caer simpático, ¿no? Entonces cuando no, cerveza para Dream Team, nos traía más cerveza, ahí estaba. Entonces, claro, ahí acordamos hacer un podcast, que es lo que yo le decía a Petrocelli, que es que tener un programa de radio en Venezuela y buscar patrocinantes. Si él vivía en Argentina, Alex en España y yo en Estados Unidos, de nada nos servía tener patrocinantes que te pagaran en bolívares porque no ibas a hacer nada con ese dinero. Entonces yo le digo, mejor tengamos un podcast y lo hacemos por divertirnos y el podcast lo pueden escuchar en todas partes del mundo. Cuando regresamos a cada uno después de la Copa América, Petrocelli se quedó con eso y él estaba pero muy entusiasmado con el proyecto. O sea, te digo, Alex y yo no le dábamos tanta importancia.
Y él creó enseguida un grupo de WhatsApp y le puso Dream Team, por el chalequeo que tenía el del kiosco allá en Brasil. Y entonces dice, muchachos, vamos a empezar la tormenta creativa, ¿qué nombre le ponemos? Yo no, ¿qué nombre? El Dream Team, así queda, el Dream Team. Ese es el mejor nombre. Y entonces así quedó. Y bueno, el estilo que decidimos poner era no hacer lo que ellos hacen en DirecTV o lo que yo hago en ESPN. No ser esa figura acartonada que analiza el fútbol, no, sino ser la conversación que es de la gente en el día a día después de que termina un juego y se van a echarse unas cervezas y hablan como fanáticos, pero en este caso fanáticos que a la vez tienen acceso a información, tienen conocimientos para analizar, tienen cercanías a jugadores, a directivos. Entonces ese fue el estilo. Creo que eso es lo que nos dio el éxito que hasta ahora está teniendo, gracias a Dios. Sí, es buenísimo. De verdad es increíble. ¿Y no les han dicho para hacerlo más allá del podcast, es decir, o en DirecTV o en ESPN o en incluso alguna emisora de radio por ahí, no se los han propuesto? Llevarlo a otro medio. Nos lo habían propuesto originalmente para una emisora de radio. No me convenció la idea que nos estaban proponiendo en aquel momento. Y por lo menos yo lo deseché de momento de ir a esa emisora de radio. Pero actualmente estamos en la televisión en Estados Unidos, en TVB, lo que era TV Venezuela. Ajá. Y en la cadena IBC en Venezuela, el que tiene IBC Network, no sé en qué cableras está en Venezuela. Y en toda Latinoamérica por IBC Network está saliendo el podcast. O sea, que fíjate, que algo que era un podcast llegó a la televisión, llegó más para la diáspora, ¿no? Claro. Ese es en realidad el mercado, ¿no? Claro. Veo que tienes... mira, aquí Enrique Padrón me dice, sería bueno hacer una reunión con el Dream Team, profe. Bueno, ahí te dejo esa, Richard. Sí. No, sí, encantado. Además, les cuento, parte de las ideas de nosotros, cuando el Dream Team empezó a crecer, que como creció tan rápido, era, antes de que llegara la pandemia, era ir, por ejemplo, a Venezuela, previo a un partido de eliminatorias, hacer el Dream Team en vivo en alguna sala, en algún teatro o algo, con la gente, con público. Esa era una de las ideas. Y wow. Entonces, bueno, ya por ahí podemos empezar, para cuando se hablan de lo de la pandemia, podemos ir pensando también en eso. Claro, pero bueno, habla con ellos y si se entusiasman, hacemos un evento a la hora que sea, no tiene que ser a las 6 de la mañana, no te asustes. Claro, porque Alex tiene una diferencia horaria tremenda con nosotros, ¿no? Claro, tú me dices a la hora que sea y yo lo cuadro porque, bueno, porque Claro. una de las maravillas no, esta pandemia, he tratado de ver el vaso medio lleno con estas cosas. Porque sí me hace mucha falta el salón y los muchachos y el estudio de radio y eso hace una falta infinita. Pero de alguna manera también he logrado, por ejemplo, tenerte a ti acá y eso con las clases regulares presenciales no lo hubiera podido hacer. Entonces digamos que Claro. he procurado ver el vaso medio lleno en ese sentido. Entonces, Richard, bueno, la pelota está en tu cancha. Si ustedes lo quieren hacer con un Zoom así, yo lo cuadro con el Zoom institucional de la universidad para que no haya ningún peligro y con gusto, con todo el amor y todo el honor del mundo. Imagínate tú qué belleza. La verdad que los tres trabajamos contigo, ¿no? O sea, Claro, claro, yo a Alex le tengo un cariño increíble, la verdad es que sí. Trabajar con él fue muy grato. Mira, bueno, ya sabes, tú me dices. Mañana a tal hora y ya yo me fajo con la publicidad y con todo. vale. Levantó la mano Daniel Abreu. Adelante, Daniel. Hola nuevamente, Richard. Bueno, mi pregunta es que ¿crees tú que el reconocimiento del periodista futbolista, la popularidad de los futbolistas venezolanos en el exterior? En cierto modo, despierta un poco más la atención sobre el periodismo venezolano cuando el fútbol o la selección de ese país tiene elementos que potencian. Eso es evidente, ¿no? Pero creo que lo que mejor habla de eso es el trabajo que cada uno puede ir haciendo.
desde su espacio, desde su rincón, por pequeño, mediano o grande que sea el espacio, ser bueno como siempre fuimos buenos. Quizá hoy en día los medios te dan la oportunidad por la diversidad que hay con redes sociales, que hay que saberlas manejar, obviamente, porque no todo el que tiene acceso a la información en Twitter es periodista y no sabe tratar a veces la noticia. Pero hoy en día las redes y todo aquello te da la oportunidad de tener una exposición adicional. Y creo que eso es algo que es inevitable. Entonces, eso también te permite una formación más. Definitivamente depende mucho la brillantez de lo que es la credibilidad o sí, la credibilidad en el periodismo venezolano por lo que haga el deporte. Puede ayudar, pero no va a depender de eso. Va a depender individualmente del trabajo que puedes hacer como periodista. Va a depender de eso individualmente. ¿No hay más manos? No. Por ahora no tengo ninguna mano por acá levantada. Tengo un comentario de Leonardo Ojeda que dice, no había notado ese tema de la nacionalidad. Varias veces me he creído ese prejuicio. Supongo que habla lo que tú decías, que los venezolanos estamos preparados, estamos listos, etc. Me imagino que Leo se refiere a eso. ¿Cuál ha sido la entrevista más importante que has hecho o no la has hecho todavía y la quieres hacer? Uy, entrevistas, he tenido muchas, pero digamos la más importante yo creo que no ha llegado. Yo creo que cada entrevista ha tenido algo especial, todas menos una, la que ha sido la peor entrevista de mi vida, que no duró nada, duró, no sé, como 5 minutos, 10 minutos, no sé, fue un trauma de entrevista. Fue aquella mi primera entrevista en inglés, con mi inglés machucado, a Eric Cantona, y un tipo súper pesado, súper arrogante, un tipo que en mitad de la entrevista decía, no quiero responder a eso. Ibas con la segunda pregunta, no, eso tampoco. Ibas a la siguiente pregunta, no, ya no más. ¿Así? Dios mío. Eso pasa, y bueno, esa fue la peor entrevista. No por eso me iba a dañar las que iban a venir, ¿no? Pero sí he tenido entrevistas bellas. Pelé, que lo volví a entrevistar acá. Carlos Alberto, David Egea, Arango, Salomón Rondón, David Beckham, Landon Donovan, Giovanni Elber. No, he tenido montones de entrevistas. Sí. No puede ser una lista larguísima. Y creo que cada entrevista tiene su... La peor entrevista es la que no se hace. Eso es, tienes que siempre hacerla y tratar de preguntar. Eso sí, prepararte la entrevista, pero estar preparado para repreguntar, porque a veces te preparas una entrevista con 10, 12 preguntas y de pronto de esas 12 preguntas le haces las 4 primeras, porque la respuesta de la cuarta te cambió toda la entrevista y detectaste que había algo bueno para sacarle el jugo, para buscar alguna información o para buscar algo ameno y te olvidaste de las otras porque se te fue el tiempo repreguntando y quedaste en... que eso me sucedió con Beckham, por ejemplo. Cuéntalo, pues. A entrevistar a Beckham, imagínate. Bueno. Primero, fíjate, les voy a contar una anécdota rápido, ¿no? Con Beckham. Yo por mucho tiempo me tocó aquí trabajar con Giovanni Savarese. Quizá para los venezolanos Giovanni Savarese no es visto como es visto Rondón, por ejemplo. Pero Giovanni Savarese fuera de Venezuela y en Estados Unidos especialmente es ídolo. En Gales es ídolo de la gente. Que de pronto en Venezuela lo ven, sí, fue goleador de la selección, pero no lo ven como que hubiese hecho algo importante. Estando en Los Ángeles con Giovanni, vamos a transmitir un partido del Galaxy y el día antes del partido fuimos al estadio, no sé qué, entonces él me dice, ven para enseñarte el estadio, cómo es por dentro, cómo él jugó allí y todo eso. Entonces, estando por dentro del estadio, pasamos frente a los camerinos. Y uno de los camerinos estaba un mesón, en la entrada del camerino, un mesón largo, con camisetas y balones, y había 4 jugadores del Galaxy. Era que los jugadores salían de A4 a firmar, porque eran camisetas comprometidas ya por marketing del club, a firmar las camisetas y los balones y volvían a entrar. Entonces, estando ahí, sale Robbie King, que es una de las leyendas de la selección de Irlanda. Y el tipo, en lo que ve a Giovanni, va y le da un abrazo y le muestra aquel cariño, aquella admiración y se ponen a hablar. Y en eso me lo presento, nos podemos hablar los 3, sale Beckham, que en aquel tiempo Beckham jugaba para el Galaxy. Y Beckham exactamente igual con Giovanni.
Gio, how are you, buddy? Y le da un abrazo y se ponen a hablar. Me presenta a Beckham y yo me quedé ahí. Como que yo aquí en medio estoy aquí en la conversación de David Beckham, que tenía unos meses que jugaba en el Real Madrid. O sea, claro, en ese momento no te das cuenta de pronto la magnitud de lo que tienes alrededor, si no tratas de disfrutarlo, ¿no? Bueno, tuvimos aquella vez la charla y después yo no vuelvo a cruzarme con Beckham hasta comienzos de este año. Ese día el canal había preparado la entrevista con otros medios porque Beckham iba a atender a varios medios. Entonces están, para los que hay como una zona mixta, pero hay otras entrevistas que se arreglan en salas privadas, ¿no? Solamente el mano a mano con esa persona. Cuando están en zona mixta, lo de cada uno unos minutos, ¿no? Pero lo tienes al lado del de otro canal. Hubo una confusión ese día y nosotros nos dicen, ustedes tienen asignada una sala para hacer la entrevista en el piso 60 y pico, eso era en Nueva York. Bueno, vamos, el camarógrafo y yo, nos acomodamos, no sé qué tal. Resulta que sí, estaba asignada para ESPN, pero para ESPN digital, no para nosotros. Y aunque somos la misma empresa, son diferentes producciones. Era ESPN digital del Reino Unido. Y nos dicen, no, no era para ustedes, pero nos dicen cuando ya Beckham se está yendo. Y Beckham estaba en la planta baja, donde estaba la zona mixta. El camarógrafo, que es un colombiano, no nos daba tiempo sino sacar la cámara y correr sin trípode de nada y correr desde arriba sin luces ni nada hasta la zona mixta, porque Beckham se iba. Justamente llegamos y quedaba el último grupo y estaba CNN, no me acuerdo qué otro canal, me acuerdo que estaba CNN, y habían 2 canales más y después llegamos nosotros ahí como el último rincón. Beckham se ha acordado de mí y se ha parado justo delante mío, vino, me saludó. No me preguntes cómo, porque pero o Dios lo puso ahí, no sé. Y entonces me permitió ganarle la pulseada de entrevista a CNN y a los otros 2. También pasó algo, y esto les puede servir a los muchachos de enseñanza. La persona que estaba entrevistando por CNN en ese momento, no pudo con la emoción de tener a Beckham enfrente. Entonces, nunca a un entrevistado le puedes demostrar la emoción y la admiración por tenerlo. Porque si no, no puedes controlar la entrevista y le permites a él que maneje la entrevista. Esta persona le temblaban los labios, le temblaba la mano cuando iba con el micrófono y Beckham lo detectó enseguida. Entonces, claro, cuando yo vi que él empezó a patinar, yo volví a entrar, volví a tomarle preguntas. Porque no puedes desaprovechar a una persona por admiración, por nervios. No puedes desaprovechar una entrevista. Y eso a mí me sirvió de sacar más material, me sirvió de traer al entrevistado al lugar donde tenía que tenerlo, y le sirvió al chico de CNN para después él volver a entrar y entrar relajado. Como que se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Entonces, todos podemos admirar a alguien que vayamos a entrevistar, pero no podemos... no podemos demostrárselo. Porque el que tiene la arma, la herramienta, es el periodista, el que tiene el micrófono. Esa es la herramienta de trabajo. Ese es el gran poder que tienes. El día que no tengas fuerza para sostener ese poder, entonces no puedes hacer una entrevista. Y la mejor forma es no demostrando temores ni admiración ni ante alguien. Si vas a entrevistar a Messi, pues fuerte. Él es Messi, pero tú eres tal. Tú eres Luis Robles, tú eres Eduardo Pérez, tú eres el que te corresponde ser. ¿Y cómo lo controlas? O sea, ¿qué consejo le darías a los muchachos para controlar esa emoción que se siente igual? Lo que es que tienes que ver cómo hizo ese muchacho. Quizás luego de darse cuenta del error, no he debido estar así. Pero ¿cómo controlas al momento? Porque vamos a estar claros, tú tienes a Messi delante o a Cristiano Ronaldo y dices, perro, lo estoy entrevistando. O sea, no, lo piensa. Pero ¿cómo controlas que eso no se vea en tu cara o en tus preguntas o en, no sé, que no se den cuenta? ¿Cuál es el truco? No, el truco yo creo que es saber la consecuencia.
saber la consecuencia de desaprovechar esa entrevista, saber que la consecuencia es, mira, si el tipo ve que tú lo admiras, las respuestas que te van a dar son las más inútiles y él es el que te va a manejar la entrevista. Eso es yo creo que saber la consecuencia de fracasarlo. Entonces, porque uno cuando tú tienes que demostrar o hacer algo, cuando estás consciente que de eso depende muchas cosas, como que te armas de valor. O sea, la mejor forma de armarte de valor ante el éxito es decir, yo no quiero fracasar, no quiero que me pase esto. Si yo demuestro nervios, si voy temblando, si demuestro inseguridad, se me va a caer la entrevista. Y este es tu gran momento. Si tienes la oportunidad de entrevistar a meses, porque sea, ese es tu gran momento. Ese es el gran momento para que tu entrevista quede impecable y tu trabajo quede a la vista de todo el mundo. Entonces, piensa en las consecuencias. Yo creo que es pensar en las consecuencias de lo que no debes hacer. Claro. La semana pasada tuvimos a Fede Rojas con nosotros y los muchachos le recordaron aquel juego, creo que era la semifinal, que Venezuela pasa a la final del Mundial sub-17, sub-20. Ahora se me fue a mí la cabeza. Que los chamos pasan, sub-20, que los chamos pasan, fue en el 2017, ese es la confusión que tengo, que los muchachos pasan a la final y él se emociona narrando. ¿Qué pensaste tú de eso? A mí me emocionó porque evidentemente, claro, bueno, Fede es como mi hijo y luego era Venezuela, eso estaba ocurriendo con nuestro país, ¿no? Entonces, además en un momento tan difícil que estábamos viviendo. Me han tocado momentos así, ¿no? Que sientes que te vas a quedar sin voz, que sientes que el corazón se te va a salir de la emoción, ¿no? Me pasó en el Centenariazo, por ejemplo, me ha pasado tantas veces. Primero, tienes la ventaja si lo estás haciendo y es para público venezolano. Ahí yo creo que está como que permitida esa licencia, ¿no? De soltar las emociones, ¿no? La otra, no dejar que la emoción te arruine la voz, te arruine el momento. Porque una cosa es la emoción y una cosa es disfrutarlo y otra es sentirte parte de, no, uno es el que lo está contando, puedes emocionarte. A mí me han tocado momentos así, de pronto, que me ha tocado hacerlo, pero transmitiendo para un público que no es solo venezolano. Entonces ahí tienes más bien que tirarle un lazo a las emociones y retenerlas, ¿no? Porque no lo puedes demostrar. Yo creo que está bien emocionarse, yo creo que está bien sentir porque tienes que demostrarle a la gente, a ver, el relato perfecto es el que tú haces que la gente sienta que está en el lugar. Para eso es que hay narradores y comentaristas, si no tuviéramos ese trabajo. Es para que el que no está ahí se siente como que está ahí, se siente en las tribunas, pueda sentir que se levanta del asiento cuando la gente está haciendo la ola, pueda sentir que lo bañan de cerveza cuando alguien hizo un gol. Ese es el trabajo de nosotros, hacer sentir a la gente lo más parecido posible. Y si eso te lleva a demostrar esa emoción, está bien, la emoción está bien. No sé si es porque aquel partido, aquí no se ve el canal donde lo pasaron, que era DirecTV, creo. DirecTV sí, para Latinoamérica, para Latinoamérica, y por eso él decía que se pudo dar ese lujo, porque él era el único país latinoamericano que estaba allí y entonces se emocionó también con eso. O sea, lo pudo hacer. Claro, si la transmisión era para Latinoamérica, pero siendo el único país latinoamericano, estuvo bien. Ahí estuvo bien. Pero sí, no sé, la final iba a ser contra Argentina, o por lo menos Venezuela jugó contra Uruguay. ¿Cómo habrá sido ese en el partido Uruguay-Venezuela? Aunque entiendo que DirecTV es un negocio muy venezolano todavía, pero igual, en el partido entre venezolanos y uruguayos, yo no sé si en DirecTV creo que lo ven en Uruguay, entonces ahí sí es diferente, tienes que llevar un poco más no la neutralidad, porque si ustedes escuchan el relato de los canales de Sudamérica, que tienen también señal internacional, no son tan imparciales, son lo contrario. Entonces uno se termina acostumbrando que siempre hay alguna corriente. Yo repito, el tema de la emoción no está para nada mal. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. ¿Cómo lo controlas, Richard? O sea, enséñale a ellos cómo controlar la emoción cuando hay que hacerlo, o sea, cuando estás en un escenario que debes controlar.
Bueno, fíjate, lo primero que vas a perder si no sabes controlar la emoción es la voz. Mm. O sea, a mí me da miedo perder la voz, a quedarme difónico en un partido. Me da terror eso. Porque imagínate, no sé, a mí me pasó en aquel primer partido, es que me dieron muchas lecciones juntas. Ese en el 96, a los 4 minutos, Venezuela le estaba ganando a Argentina con gol de Giovanni Savarese. Y yo cantaba el gol con una fuerza. Y claro, y contagiado, yo me contagié de la gente, que no debí permitirlo, que entonces me quedé sin voz. Me quedé sin voz, entonces recuperé la voz como 15 minutos después, o sea, la voz... Entonces estaba arruinándome el trabajo. Claro. Eso lo primero es entender que si no sabes manejar la emoción, puedes ser parte de la emoción, pero no debes llevar tu voz tan arriba porque corres el riesgo de dañártela. Una de las cosas que yo acostumbro a hacer mucho es tratar de drenar los momentos de ansiedad, y no sé si tengo por aquí algo, no sé. Agarras unas llaves en las manos, cuando son momentos que te dan emoción, porque la mente la tienes ocupada en lo que estás haciendo, pero a la vez la tienes ocupada en un movimiento que te permite drenar. Ok. Eso es una de las cosas que yo hago, y me ayuda por lo menos a equilibrar, ¿okay? Te ayuda a equilibrar. Parece un truco tonto, pero funciona. No, pero está bien. Fíjate que yo tengo un bolígrafo en la mano, he ido anotando todo lo que hice como si estuviera tomando apuntes de una clase. Es algo que yo hago. Pero está bien, eso está bien. Exacto. Es así. ¿Cómo? Supongo que en algún momento, y es uno de los consejos que yo les doy a ellos siempre, hay que quitarse la camiseta. O sea, el día que ellos llegan al salón de clase, en este caso al Zoom, la primera vez, lo primero que les digo es quítate la camiseta, porque ahora eres periodista. A partir de hoy eres periodista. Y pues, ¿no? Hay que tratar de buscar, yo sé que no es fácil, pero hay que tratar de buscar esa objetividad. Eso se logra cuando el que está allí es tu selección, cuando la que está ganando o la que va bien es tu selección. Y se logra, por ejemplo, en ese gol que tú me estás diciendo que cantas. Cantas más el gol de Venezuela que el gol del contrario. ¿Cómo haces en ese momento? Sí se logra, definitivamente, porque yo lo he logrado. Una vez me tocó hacer aquí en ESPN un amistoso de Colombia-Venezuela, y creo que los goles de Colombia los cambié más fuerte que los de Venezuela, precisamente cuidándome de eso, ¿no? Aquel partido, no me acuerdo si quedó 3-2 o algo así. También me tocó hacer un partido de España-Venezuela, que España nos mete 5, y los goles de España los cantaba como si yo fuera español, porque no estaba transmitiendo solamente a los venezolanos. Entonces el temor mío era que dijeran, no cantó el gol porque es venezolano. ¿Entiendes? Eso me llevó a muchas críticas, en Twitter incluso. Hubo gente que me escribió en Twitter y me decía, pastelero, ¿cómo celebrar los goles de España? Se ve que eres hijo de español y no sé qué. Cuando tú me conoces, yo ni camisa de la selección de España me puse nunca. Las que tengo son porque soy coleccionista de camisetas y colecciono camisetas autografiadas, pero sí lo puedes lograr. La cuestión es tener conciencia de que el que te está escuchando, si sea uno solo, a esa persona le debes respeto. Entonces, si bien yo estoy transmitiendo y sé que si yo hago un partido donde está Venezuela jugando contra Argentina, sé que hay un número importante de venezolanos escuchándome, pero también hay un número de argentinos. Así sea un argentino que me esté escuchando porque la cadena es internacional, yo le debo respeto a ese uno. Entonces, no perder la objetividad está en no decir, viendo una repetición, que la jugada no fue penal cuando es un evidente penal, por ejemplo. Solamente porque se va en contra de Venezuela, ni empezar a atacar el árbitro, porque eso ya termina de rayar en lo irresponsable, ¿no? Nosotros tenemos que ser responsables con nuestro trabajo. Nuestro trabajo es contar lo que está sucediendo, no es ser parte de lo que está sucediendo. Nosotros no podemos ser parte de lo que está sucediendo. Nosotros llevamos a la gente a la tribuna, al estadio, le tienes que contar las cosas tal cual pasan. Y todos tenemos un grado de conciencia. Por más que yo quiera que Venezuela gane, que no le piten un penal en contra, yo cuando veo una jugada, yo sé que es penal. Yo sé dónde falló un venezolano o dónde falló el árbitro. Entonces no tengo por qué dejarme llevar por esa parte del sentimiento. Lo he logrado dominar, yo creo que sí. A ver,
creo que parte incluso de la misma premisa de la entrevista, de pensar, mira, no puedo arruinar esto, no lo puedo arruinar consciente, de estar consciente que no lo puedes arruinar, que tienes que hacerlo bien. Claro. Bueno, quedan poquitos minutos antes de pedirte alguna reflexión para nuestros muchachos o si tienen alguna pregunta a ellos. Hablaste ahorita de los fanáticos y es bien complicado como periodista deportivo lidiar con los fanáticos. ¿Por qué? Evidentemente uno se debe a ellos y lo has dicho varias veces, pero también es cierto que en esto del deporte lo que predomina es la pasión. Entonces eso que te dijeron a ti, eres un pastelero y tú lo que estabas era haciendo tu trabajo, o que tú dices, bueno, es que efectivamente la selección nacional no lo hizo bien por estas razones, es que tú que estás allá, entonces no quieres la selección, claro que no era penal, lo que sea. ¿Cómo lidiar con siendo una figura como tú, tan admirada por el público y que lo siguen y además que aquello que tú pongas en Twitter, por supuesto, va a ser amén porque eres la persona que admiran? ¿Cómo lidiar con esta gente que no entiende que tú estás haciendo tu trabajo? Mira, lo primero es tener claro cuáles son los límites del trabajo, ¿no? Yo en mi trabajo no me puedo extralimitar o inclinar excesivamente hacia alguien, por más que lo lleve de corazón. En Venezuela me pasaba que de pronto hacíamos un partido Caracas-Táchira y yo, ya después de que dejé Venezuela hace muchos años, es que me he atrevido a decir que a mí me gustó Táchira toda la vida. Pero la cantidad de veces que me escribían correos a Meridiano insultándome porque decían que yo era fanático del Caracas, Claro. ese tipo de cosas que tú las ves, tú sabes, bueno, significa que lo estoy haciendo bien. Exacto. Significa que lo estoy haciendo bien, porque estoy tratando de mantener el equilibrio. Eso es por un lado, ¿no? Siempre hay que saber lidiar con eso y no dejar que eso te absorba. Regla número 1, yo cuando estoy haciendo un partido no veo el Twitter. Porque, y más ahora que hay como una profesión nueva, ¿no? De haters, ¿no? Entonces, exactamente, te tratan de descalificar y si tú estás haciendo un partido al aire y te pones a ver el Twitter a la vez y de pronto encuentras que hay 50 comentarios elogiándote, pero hay uno solo que te insulta, ya te desbarató todo el empuje que llevabas. Entonces, tú no lo puedes permitir. Eso es lo que no se puede permitir. Hoy en día, uno tiene que estar consciente que las redes sociales hay que saberlas manejar. Hay que saberlas manejar para usarlas como para consumirlas. Y esa es una forma que yo trato de manejarlas bien en la forma de consumir. No puedo dejar que lo que alguien diga me afecte. O sea, no. Eso está negado. En Venezuela somos muy apegados al fanatismo, ¿verdad? Porque el venezolano es muy fanático, muy fanático. Y a veces termina sin sentido, ¿no? Cuando uno está haciendo una cobertura, estás haciendo un partido, todos sabemos que lo que hay que analizar es al equipo que gana, por qué gana, y al equipo que pierde, por qué pierde. A veces un narrador o un comentarista está cubriendo un partido de su selección de Venezuela en este caso, y Venezuela perdió, y todos los comentarios descuartizando a Venezuela porque hicieron esto mal, hicieron otro mal, pero no ves el lado del que ganó. Y eso es un error también. Porque todo tiene un porqué, o sea, así como hay la virtud en el acierto, está el error del rival. Entonces, eso forma parte de lo que tienes que analizar. Esas son las diferencias que hay entre dejarte llevar por la pasión y seguir manteniendo tu lugar en el trabajo. El fanático no está en esa posición de analizar lo que hace el rival o lo que hace el otro. El fanático está en la posición de ser pasional. Entonces, mal hace el que está en la cobertura del partido dejar que eso suceda, dejar que esa pasión sea la protagonista. La pasión tiene que ser parte de tu trabajo, pero no puede ser la protagonista de tu trabajo. Tu trabajo está en informar, en contar lo que está sucediendo, pero con los argumentos y la verdad de lo que sucede. Así es. Mira, Roberto Márquez pregunta, usted, ¿viste? ¿Me está tratando usted? No, ¿Ha disfrutado más narrar en radio o en TV? Uy, la radio. Claro. Años luz, la radio es mágica. La radio es lo máximo, la radio es magia. El que ha hecho radio y después televisión siempre va a decir que la radio es la radio. Lo demás
La radio es mágica. Es así, y lo digo siempre en mis clases. Gerardo levantó la mano, creo que esta Se me sería la conge- última pregunta. A ver, Creo que esta sería la última pregunta. Gerardo, adelante. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Buenos Señor días. Richard, un gusto. bueno, Una consulta rápida y quizá también bastante importante para nuestro desarrollo como periodistas, independientemente del área que escojamos a futuro. ¿Cómo hacer para lidiar con, no sé si usted lo ha pasado, pero parte del periodismo es decir las cosas que las personas no quieren que se digan, o sea, revelar información, comentar acerca de cosas que están ocurriendo que tratan de ocultar? ¿Cómo usted ha sabido conllevar esto partiendo de que no está en el país y siempre las críticas que recibe son no, pero es que usted lo dice porque no está aquí, que no apoya el proceso? ¿Cómo hace o cómo se hace para superar estas cosas y no dejarse llevar por lo que las personas quieren? En este caso, las personas que saben que lo que se está diciendo es verdad. a ver, es un tema muy recurrente, sobre todo en la Venezuela actual, sobre todo con el deporte, específicamente con el fútbol, ¿no? Lamentablemente hoy en día entiendo yo que se ha logrado una especie de autocensura con el que cubre el fútbol en Venezuela. Y entonces el que de pronto tiene una opinión crítica, hoy en día es casi que vilipendiado, sin llegar a ser opiniones críticas destructivas, sino todo lo contrario. Yo puedo decir que por mantener esa actitud he sido objeto de censura, por ejemplo. Censura por parte de la Federación Venezolana de Fútbol, que me resbala, honestamente, porque yo no voy a dejar de hacer mi trabajo como lo hago porque algún directivo se vaya a sentir incómodo, ¿no? Hoy en día quizás, sí, ciertamente yo estoy afuera y tengo una ventaja que no tiene el que está en Venezuela, porque el que está en Venezuela depende de que la federación le autorice una credencial, o depende de que el dueño de tal emisora de radio o tal canal de televisión le dé un puesto de trabajo, porque es así. Y entonces eso obviamente te lleva a la autocensura. Yo estoy con mi conciencia tranquila, porque digamos yo sigo haciendo lo que hago, no a la antigua, sino como se hace siempre, como se ha debido hacer siempre, como se hizo siempre en Venezuela, y hoy en día eso ha cambiado. Yo creo que eso va a volver para bien. Yo creo que cuando eres narrador, comentarista, periodista, entrevistador, todo lo que te toca hacer en el día a día, así como tienes en el micrófono un arma, tienes una responsabilidad por usar esa arma. Y esa responsabilidad está en, primero, decir la verdad. Segundo, no engañar a la gente. No engañar a la gente, porque muchos lo hacen a conciencia, no queriendo engañarla, sino porque no les queda de otra. Yo lo entiendo así. No hay que engañar a la gente, hay que decirle la verdad. Y tener muy claro que el que hoy en día te está haciendo que te censures va a pasar. Pero tú vas a seguir teniendo esa arma, ese micrófono. Entonces, tienes que decir siempre la verdad, tienes que dignificar tu profesión. Y más allá de la profesión, tienes que dignificar los principios. Entonces, es lo que yo he tratado de hacer, y así aprendí. Así éramos todos ahí en Radio Deporte siempre. Somos de esa escuela, ¿no? Y creo que es la mejor. Y yo creo que si ustedes están en esta clase con Carlota, ustedes van a hacer así. En periodismo deportivo o en cualquier ámbito, te toque cubrir política, sucesos, es así. El que tiene que ser comunicador social, el que tiene que difundir información, jamás debe ocultar la información por petición o por presión de. Jamás, 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 jamás. Porque al final de cuentas, esconder la verdad es como cuando mete la basura debajo de la alfombra. En algún momento se va a ver la montañita de basura debajo de la alfombra. Es así. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Yo sé que no es fácil. No. Como dices tú, en esta Venezuela no es fácil, no es tan fácil. Pero bueno, ya nos quedan, nada, poquitos minutos.
Agradecerte infinitamente, de verdad, de corazón, siempre, no solamente este rato con nosotros y con los estudiantes, sino tu amistad, que para mí es súper importante. Sabes que te admiro, sabes que te quiero mucho, que siempre estamos aquí. Y bueno, tu despedida con los chicos, antes de la foto. Pónganse por ahí, váyanse arreglando la pijama que nos vamos a tomar la foto. Yo estoy encantado de estar acá, ¿verdad? Muy agradecido contigo, Carlota, también te quiero muchísimo. Eres una muy buena amiga, una de las personas que mejor ha influenciado en mi carrera. La verdad que sí, eso, uno nunca puede olvidar las personas que permitieron esas decisiones para que uno fuera construyendo esta carrera y cada paso ha sido tan importante, tanto el pequeño como el grande, porque son los que te permitieron hacer el camino. Y tú estás dentro de esos pasos con idéntico peso. La verdad que sí, también te quiero muchísimo. A los muchachos que quizá hoy en día los tiempos de Venezuela no parecieran ser los ideales para dedicarse al periodismo deportivo como me puedo dedicar yo, pero tener claro que sí, por eso yo les decía hace algún rato que ustedes son los que van a cambiar eso, van a retornarle a Venezuela el momento de tener una generación de periodistas deportivos con criterio, sin autocensura. Ustedes son los encargados de eso, ustedes lo van a lograr. Eso por un lado. Por el otro, creo que siempre tener claro, no dejar de soñar, no dejar de creer. Y en ese creer que se pueden hacer las cosas, hay que creer en uno mismo. Si ustedes están allí y quieren ser los mejores comentaristas, los mejores narradores, los mejores analistas, créanselo para poder serlo. Cuando tú sueñas algo, tienes que creer lo posible, después tienes que empujarlo para que suceda. Bueno, es para ir hacia allá. Algo que voy a repetir siempre, no apagarle la luz al de al lado para que te vean a ti, no. Brilla con tu luz. Si aquel tiene un bombillo de 60 vatios, bueno, tú tienes un bombillo de túnel y alumbras más. ¿Entiendes? Brillar con luz propia sin necesidad de apagar el bombillito de 60 vatios del lado. Ser noble con la profesión. Trabajar, estudiar, prepararse. Y escuchar consejos de gente tan valiosa como Carlota, por ejemplo. Que tiene un cúmulo de anécdotas tremendo y de aprendizaje y que ha tenido los guáramos para mantener enjaulados a la cuerda de locos que hemos sido nosotros siempre. Así que esas son mis reflexiones con ustedes. Y bueno, darle las gracias a ustedes por haberme acompañado este rato. La verdad, yo pasaba, cuando iba de Los Teques a Caracas, a veces por la carretera vieja, pasaba frente a la Universidad Católica, y yo soñaba cuando estudiara en la Católica, pero cuando presenté la prueba para comunicación social, yo fui tan mal estudiante en bachillerato que no me alcanzaba para estudiar en comunicación. Yo me gradué con 12, entonces no me alcanzó para entrar a la Católica. Ese sueño frustrado, ¿no? Pero que al final de cuentas hoy me siento súper bien de ver que hay gente talentosa y con un gran futuro como ustedes aquí en esta casa de estudios. Así que de esta charla, de esta conversación vía Zoom, pues me voy súper contento. Gracias, Richard, de verdad, un millonzote. Bueno, los que faltan por prender su cámara, Manuel, Sara, José, vayan prendiéndola para Leo, Leonardo, los dos Leonardo, aquí hay dos Leonardo. Prendan la cámara para tomarnos la foto. Y después me la manda, claro. Claro, por supuesto. Vamos a esperar porque es que con el tema de la internet no me salen todas las imágenes. Ah, Sara tiene la cámara mal. No pasa nada, Sara. Igual sales por ahí. Leonardo Ojeda. Leo, tú tienes la cámara prendida porque es que te veo oscuro. Entonces no sé si son cosas de mi internet o si alguno de ustedes puede tomar la foto, porque la verdad es que algunas pantallas me salen oscuras. Pero bueno, voy. Ahora, Leo, ahora sí saliste. Sonrisa. Listo, otra. Vamos a tomar otra. Ay, Gerardo está en la oficina. No, corazón, no la prenda. Déjala así. Otra sonrisa. Listo, salió bellísima. Gracias, Richard, de verdad. Siempre te lo voy a decir. 1.000.000 de gracias. La próxima semana vamos a tener a una chica, por fin, a una mujer. No sé si la conoces, Richard. Se llama Magnali Tavares.
Ella es especialista en marketing deportivo, en mercadeo deportivo, viene a conversar con nosotros, a darnos una charla. Ella le llevó la imagen a varias muchachas de las guerreras Vinotinto, las acompañó, les llevó la imagen. Ella ahorita está en Colombia y trabaja, es una crack, o sea, de verdad que ella es maravillosa, ucavista, egresada de nuestra escuela, en algún momento fue también estudiante de periodismo deportivo, y nos va a hablar de mercadeo deportivo, que hoy en día es tan importante, tan importante para los periodistas conocer cómo se mueve ese mundo. Bueno. Ella va a estar con nosotros la próxima semana. Bueno, los quiero mucho. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y la otra semana, no sé si lo conoces, Richard, va a estar Simón Bardinet. Él es fotógrafo de la selección nacional. Le tocaba la semana que viene, pero como está viajando con la selección, pues lo rodamos una semana para que estuviera con nosotros. Simón es fotógrafo, egresado también de la universidad, maravilloso muchacho, y bueno, nos va a estar hablando de fotografía. Es el que me estoy imaginando, es muy buen fotógrafo. Sí, él está ahorita... Sí, es el que toma las fotos para las redes, muy bueno. Él es él, y viajó, tiene fotos maravillosas, viajó para ese mundial que estábamos hablando hace un ratico, y tiene unas historias increíbles. Y bueno, solamente el hecho de viajar con la selección a todas partes, tomándole fotos, pues imagínate. Entonces, bueno, esas son las dos próximas charlas que tenemos. Gracias, Richard. Gracias a todos. Dios los bendiga.